Bien, amigos, hoy es jueves 2 de septiembre del 2021. Cuarto menguante, Antolín Montaz, Justo, Elpidio Ramírez, Calixta, Raquel Arbaje y Raquel Peña. Teodora de Alejandría, hoy es Día de la Industria. Un día como hoy recordamos al profesor José Antonio Fernández Caminero, cardiólogo, ex miembro del Consejo de Estado, y del 14 de junio. César Ramírez, Antolín Valdés, ex síndico de Monte Plata. Genaro Miguel Cabrera, Elizabeth Castro, Antonio Rincón, Manuel Espinal y Juan Ramón Bueno Vázquez. Ayer falleció el general Noble Espejo, un militar con muy buena imagen y muy querido. ¿Era de la primera brigada? Sí, señor. Sí, del ejército. Noble Espejo. Mire, esas personas que siendo profesionales no eran militares y participaron en movimientos revolucionarios, ¿eso fue durante su época de estudiante o eran gente que alternaban su ejercicio con la práctica revolucionaria? ¿A qué tú te estás refiriendo? No, porque usted habla de médico y cardiólogo, pero como que una persona salir del Bueno, consultorio no. a luchar en un movimiento revolucionario, eso es algo que no, a uno no le cae mucho en la cabeza, No, o no sabría cómo sucedió. Lo que pasa es que en la era de Trujillo, ese movimiento fue el movimiento revolucionario 14 de junio. El doctor ya era médico, ya había estado en México y pertenecía a ese grupo. No era de los más jóvenes. En el momento que él se hizo miembro de ese, y entonces cayó preso con ese grupo completo. Hay que recordar que ese grupo no tuvo el mismo destino que los que vinieron en la invasión. Los de la invasión solamente quedaron 2 o 3 vivos. El resto fue muerto, primero torturado y después asesinado. En el caso del otro, como era un grupo que pertenecían la mayoría a familias muy conocidas, la Iglesia Católica, específicamente Monseñor Ricardo Pittini, intervino, que era un amigo de Trujillo, intervino y Trujillo lo soltó. No dejaron de torturarlo a todos, pero lo soltó. Es decir, que eso no era compartiendo oficios, ni eso era Manolito Vaquero, Fernández Caminero, ya eran los profesionales, los otros eran jóvenes que estaban o entrando a la universidad o estudiando en la universidad. El caso de Cuello, de Rafael Valera Benítez, del grupo de los catorcistas, del movimiento, que hay que separarlo. Bien, quería decirte, porque tú eres el autor de la inspiración, que se me ocurrió, a partir de la tesis tuya de periodista, estaba buscando el patrocinio, porque es muy difícil hacer ese trabajo. No libros, sino trabajos periodísticos de no más de 3 o 4 cuartillas, sobre una temática que desgraciadamente cada vez que me siento a escribirla, encuentro más temas.
son de investigación, pero no 100% de investigación, son de experiencia. Y estaba pensando abrir tampoco un concurso, sino una oferta a todos aquellos que entiendan que puedan aportar algo a estos temas que voy a leer y ofrecerle una suma, no un premio, porque no hay los recursos para ese patrocinio, pero hacerlo en combinación con uno de los propietarios de medios, con Manuel Corripio o con Manuel Estrella, para proponerles que el diario y la revista patrocinen estos trabajos. Darle los títulos a la gente que escucha las revistas, que ejercen el periodismo o la literatura. Y aunque no sea así, a los que tengan la experiencia y lo hagan. Sí. Por ejemplo, ahora que yo te voy a dar una copia. Está bien. Porque es muy larga. Sí, pero tengo... Ahora que se está hablando de la Iglesia Católica, el patrimonio de la Iglesia Católica, pero dividido en aquellas instituciones que producen gastos y no producen ingresos. Uh-huh. En aquellas que, como universidades, que producen sus gastos y un poco más. El patrimonio de la Iglesia Católica... Patrimonio y fuentes de financiamiento, exacto, podemos decir. Sí, pero algunas la mayoría son de gasto. Por ejemplo, tú sabes que la mayoría de las parroquias son pobres aquí en este país. Muy pocas parroquias se autofinancian. Las migraciones que conformaron, porque este es un país de migraciones, uh-huh, aquí no queda ningún taíno, ¿verdad? Uh-huh. Las migraciones que conformaron República Dominicana. Trabajar con los apellidos lo que tú estabas diciendo ahorita, que conformaron las regiones y los pueblos. Sí, sí. Porque esos inmigrantes, precisamente, trajeron consigo, obviamente, sus costumbres, y eso devino en una forma de pensar distinta por región. Sí, pero estoy hablando de los originales, porque ayer estaban, por ejemplo, ¿Quién? Habían dos apellidos, los Jiménez Mesón y los Burnigal, sí, los dos de Puerto Plata. Sí. Esos son los que formaron la sociedad que hoy está ahí. Trabajar con esos apellidos y sobre todo, algo que pasó, que muchos apellidos pudientes se fueron de esas poblaciones. Sí. La gente de San Pedro de Macorís, por ejemplo, ahí nada más quedaron dos o tres, uh-huh, el resto se fue. Ocupaciones de la isla Hispaniola y de República Dominicana. ¿Cuántas veces hemos sido ocupados? Pero no desde el punto de vista histórico solamente, no de decir, bueno, los franceses, los haitianos, los americanos. ¿Cuántas potencias y durante cuánto tiempo? Exacto. Uh-huh. Y lo que dejaron, es decir, ¿cuál fue el patrimonio, la herencia que tenemos de esas ocupaciones? Las ventajas que ofrece la posición geográfica de la isla, uh-huh, y sobre todo de la bahía de Manzanillo. Sí. ¿Qué es realmente la sociedad civil desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista de la práctica? Es decir, sí, se llaman así, pero no son exactamente lo mismo. Y sus aliados. Yo oí un tratadista que dijo... Historia de la izquierda dominicana a partir de 1930. Característica de cada gobernante a partir de Trujillo. De Trujillo a Luis Abinader. Características que sellaron, que identificaron esos gobiernos.
Los grupos económicos, que lo estamos haciendo con Fernando Peña. Diferentes fuentes de ingresos del periodista dominicano. ¿De qué viven los periodistas? Interesante. Relaciones dominico-haitianas. Hoy mismo el canciller dice que la comunidad internacional ha dejado de lado el problema haitiano y que no ha ayudado a Haití. ¿Qué es el concordato y el texto de ese acuerdo? Sí. No, usted sabe que yo tengo otra que le añadimos ahí. ¿Dónde se guardan los originales? Sí, pero nadie la va a plagiar. No. Voy a buscarlo. Las acusaciones que se hacen a los gobiernos de el PLD. Bosch en el 63, Leonel y Danilo. Lo que se dice, y después entonces analizar qué es cierto y qué es cháchara política. Los grandes enfrentamientos, tú comenzaste a hablar el otro día de que lo de Danilo y de Leonel no es nuevo. Aquí hemos tenido, ¿verdad? Bosch, Peña, Peña Jacobo, Balaguer Lora, Balaguer Fernando Álvarez. No, lo que yo le dije los otros días también, al tiempo que les decía eso, es que la ausencia o casi nulidad de depredadores externos hace que los de la manada se enfrenten entre sí. ¿Por qué el futuro de los gobernantes ha cambiado? Antes, gobernantes del 1930, 1961, lo mataron en el 61. Ahora resulta que el destino de los gobernantes es la justicia o la cárcel. Bueno. Tratados firmados vigentes que tenemos, nunca se habla de eso. ¿Cuántos tratados que ha firmado el país están hoy vigentes? El 30 de mayo, los dos 14 de junio y la muerte de la Mirabal, que fueron los elementos que culminaron con el 30 de mayo. Vocabulario, frases y palabras que solo lo usamos los dominicanos. Ayer estaba yo hablando con alguien del Chuipi, doctor. Del Chuipi. Oh, pero soy muy dominicano. La gente que señala en vez de con el dedo, con los labios, así. Había un policía dominicano en Nueva York que identificaba a los dominicanos haciendo pss, 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 pss. El único ser que responde. Así. Un trabajo sobre los juegos de azar. Realmente el juego de azar en República Dominicana tiene una connotación diferente. Tú no oyes nunca un sueco hablar de un palé, ¿verdad que no? No, no, es juego de azar. No. Yo fui a una bomba de gasolina en Estados Unidos y dice, ven acá, pero aquí la gente viene a jugar más números. Eso depende del estado donde te dije. La gente va a jugar más números que echar gasolina, porque está la banca de la loto. Tiene que estar lleno de dominicanos. Sí, tiene, sí, así mismo. Sí. Fuentes de divisa y la fuente de riqueza de este país. El eterno problema de pensiones y jubilaciones. Ayer me dijo uno que él no ha podido conseguir un departamento que tenga registrado el tiempo que él ha trabajado en el Estado. Pero espérese que hay otro. Lo mandaron de que vaya a cada sitio donde usted fue y traiga una carta. Pero, doctor, yo conocí una persona en estos días que ha trabajado en 3 instituciones del Estado, está para pensión y dicen, no, pero es que en esta institución usted nada más ha trabajado tantos años.
Eso Uno de los primeros casos que yo quería trabajar era el caso de Odebrecht, que hoy aparece que ya ha finalizado la campaña, Keiko Fujimori es acusada de recibir dinero de Odebrecht y también. de financiarle la campaña. Es decir, que lo de Odebrecht era una costumbre. Fuentes de ingresos de los partidos políticos en República Dominicana. Un listado de todos los partidos del 30 de mayo a hoy. Sí. La dieta de nosotros, ¿qué nosotros comemos? Sí, está bien. Añádale ahí cómo se extingue un partido, porque hay partidos que estuvieron y ya no están. ¿Cómo mueren los dominicanos? ¿De qué mueren los dominicanos? De los que mueren en toda parte del mundo, no, pero hacer un trabajo con las defunciones. Las principales causas de muerte, sí. Ujú. Y cómo lo velan también. Las principales profesiones y oficios que los dominicanos tradicionalmente estudiaban en la universidad y técnicos. Me refiero a políticos, militares, médicos, etcétera. Periodistas, deportistas. Mire, largo esto. Es largo, pero Y mire. nos queda, espérate. Ay, concho, que a uno se le va ocurriendo más cosas también. Fundamentales entre los dominicanos y los escandinavos. Que es un derecho aquí fundamental y que es un derecho allá. Preferencias sexuales y costumbres de los dominicanos. Conducta sexual. Desnaturalización de la figura importante, lo que mencionamos todos los días. Aquí se habla del profesional del volante, pero no se habla del pasajero. Del médico, pero no del paciente. Del maestro, pero no del alumno. Del matrimonio, pero no de los hijos. Un trabajo, los árabes de la Avenida Mella y los restaurantes de los chinos en los pueblos. Sí. Es interesante cuando tú coges los muquien y los changaquinos y eso y Siquio. O sea, gente que tienen el mismo origen, pero no se dedicaron a lo que se dedicó la mayoría de los que vinieron. No, tampoco. pero que de eso hay muchas historias buenas, inclusive historias de regresos a China y encuentros con su familia, porque antes esa gente se desvinculaba totalmente, no había ni cómo comunicarse. Con un chino, yo soy de Cantón, pero eso nada más él se acordaba que era de ahí, pero no tenía ningún contacto con la gente de por allá. El sueldo y el destino del dinero de nuestros peloteros. Sí. Cierto. Ese problema que hay con mujeres y con eso tiene otra connotación. ¿A dónde va a parar el dinero de No, las ¿y por inversiones? qué ese problema? ¿Quiénes fueron los maestros en nuestro pueblo, en nuestra provincia? Y así tú te das cuenta porque hay algunos pueblos que tienen más cultura que otros. Eso se debía a los maestros y a las maestras de esos pueblos. El Ceibo, Asua, Pimentel y Castillo, es decir, que siempre tenían personas que estaban más bien, mejor alfabetizadas. Las ranchas en el cercado. Sí. Claro. El deporte del pico y las espuelas. Los gallos. Sí. Eso es importante. Es un deporte donde el atleta, Eso es lo que yo le el atleta muere. Lo que le critico a Félix, que él no se ocupa de saber los resultados de esos atletas. Sí, el atleta muere. Esos atletas siempre y se lo comen. Sí.
Psicología y cultura de los machos y de las hembras en República Dominicana. Y su mutación a través de los años también. No, algunas Sí. cositas como por ejemplo, yo tengo mi gallo suelto que amarra en su gallina. Sí. De la pandemia, lo que se va y lo que nos va a quedar. Y así, una lista de cosas que vamos a ver cómo conseguimos patrocinio para abrir los concursos, ¿verdad? Sí. Son buenos temas de investigación, sí. Son temas para investigación Hay profunda. muchas Para cosas conocer la que están sociedad, escrito, claro. Algunas cosas. Federico Enrique ha escrito algunos temas de eso. Bien, vamos a hacer una pausa.